Ok, qué bueno. Hoy aquí estoy desde casita porque llegué anoche del viaje misionero y el cambio de clima me alcanzó a dar un poquito de fiebre. Entonces preferí quedarme en casa descansando para evitar una gripe. Men, pero estamos todos listos, ¿no? Para este tema tan impresionante, un buen tema esta noche. Y bueno, yo espero que podamos disfrutar y que podamos aprender. ¿Listo? Entonces, Ticor, muy buenas noches. ¿Estamos listos allá? Buenas noches, Apóstol Amén. David. Sí, señor, aquí estoy listo, efectivamente. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Yo coloqué aquí ah, mi dispositivo para tener más fortaleza todavía de internet y poder estar con ustedes listos. Ok, vamos a orar y vamos a empezar. Buenas noches. Y por ahí está la apóstola Aymar o la profeta Juliet. Buenas noches. Y bueno, compartí con ellos un buen tiempo. Ya ellos también están en casa y qué bendición. Creo que no están ahí. Ok, entonces vamos a orar. Amén. ¿Quién nos dirige en oración? ¿Quién quiere orar para empezar la clase el día de hoy? ¿Quién puede orar? No todos, Voy no a orar. todos. Voy a orar. Gracias, Padre Santo, por esta noche, por esta palabra que vamos a estudiar esta noche, atmósfera de los 5 ministerios apostólico y profético y de todo que te necesitamos aprender aún, Señor, de tu siervo, Señor. Gracias por traerlo sano y salvo de vuelta a Colombia, Bogotá, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos que la sana también completamente y su voz, Señor, y quita todo dolencia, todo fiebre, Señor, en nombre de Jesús. Bendiga cada que están presentes y los que aún no entraron o por cualquier motivo no podía entrar, bendígalos también, Señor. Gracias. Gracias por el hermano que también está ayudando con todo el equipamiento allí. Gracias por todo, Señor. Te pedimos y damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, con este tema es bien interesante, bien fuerte. Vamos a tener este tiempo. Primeramente, vamos a aprender qué es una atmósfera. Yo creo que el día de mañana, ahí en el grupo, usted va a tener un material. No va a ser diapositivas, va a ser un pequeño libro para que usted pueda tenerlo y estudiar más sobre lo que son las atmósferas proféticas y las atmósferas de los 5 ministerios. Hay personas que niegan el ministerio profético y apostólico y dicen que todo lo profético y todo lo apostólico ya pasó porque la única y verdadera profecía es la escritura. Así que cuando nosotros hablamos de profecía o hablamos de revelación o hablamos de atmósferas, pues para ellos no es como tan notable, pero realmente las atmósferas proféticas están en las escrituras y no solamente las proféticas, sino las de los 5 ministerios. Ahora, empecemos por definir qué es una atmósfera. Una atmósfera es el estado de ambiente que se crea en los aires, tanto físicamente como espiritualmente. Figúrense que las atmósferas, amados, eh, las atmósferas son lo que nosotros llamamos los diferentes, podemos decir así, ambientes de climatización que se hace tanto en la atmósfera terrenal como en la espiritual. Ejemplo, nosotros acabamos de llegar de tierra caliente. La atmósfera que se maneja ahí es bochorno, es algo donde usted siente la temperatura, los grados centígrados que se están ejecutando en la Tierra. Igual, si usted va a un lugar frío, usted va a sentir el cambio de clima, la atmósfera cambia, es lo que usted siente y percibe. También la atmósfera
se puede naturalmente percibir con el olfato. Cuando un olor es agradable, usted dice, hay un olor agradable. Usted siente el olor por medio de los sentidos, su sentido, del olfato. Usted dice, wow, huele bien, huele mal, huele desagradable o huele incómodo. ¿Ven? Entonces, note esto. No sé si Héctor tiene el micrófono abierto, porque es que acá pasa la pantalla cafecita cuando se tiene el micrófono abierto o alguien lo tiene abierto. Ah, gracias. Entonces, eh, las atmósferas son todo lo que crea un buen ambiente, sea en el olfato o sea en lo que se siente. Vamos a decirlo así, cuando un clima es cálido, su cuerpo lo siente, suda un poco. Cuando es muy caliente, su cuerpo siente, usted siente el bochorno, usted necesita, como dice el apóstol Aymar, un buen aire acondicionado para no sentirse asfixiado, agobiado. Igual cuando una persona se acostumbra a un clima caliente, entonces él va a necesitar un clima caliente. Cuando llega lo frío, él quiere estar abrigado porque le pega duro la altura. Y las atmósferas, así como se sienten de manera natural, ejemplo, una atmósfera en la Tierra, vamos a decir, está haciendo sol, pero usted empieza a sentir que hace un viento y que empieza a caer una lluviecita, usted dice, va a llover, porque la atmósfera lo demostró. Así que la atmósfera terrenal, usted la percibe tanto en su olfato, en su tacto, en lo que usted ve y en lo que usted oye, porque también uno oye cuando algo va a pasar, uy, está soplando el viento, de pronto va a venir una tormenta, va a venir algo. Entonces los sentidos humanos están conectados con las atmósferas que el ser humano siente de manera natural. Así pasa con el mundo espiritual. En el mundo espiritual también hay atmósferas. Y présteme atención, muchas veces el oyente, el ministro, el siervo de Dios, tendrá que aprender a discernir las atmósferas para saber cómo moverse de manera adecuada dentro de lo que él va a soltar, cómo va a fluir. Entonces, recuerde, la atmósfera es todo aquello que te permite dimensionar el ambiente que estás ejecutando, sea natural o sea espiritual. Una atmósfera también se ejecuta o se traduce la palabra atmósfera como el estado de sentido que llega a un lugar, el estado de sentido que llega a un lugar o lo que usted siente en un lugar, el ambiente que se está manejando en un lugar. Y déjeme decirle algo, esto no se está enseñando en este tiempo, no se está enseñando. Y muchos hablan de atmósferas proféticas, de atmósferas apostólicas, de atmósferas evangelísticas, de atmósferas, pero ni siquiera disciernen si realmente está la atmósfera abierta para fluir en esa dimensión. Hay personas que fluyen, y perdónenme, voy a empezar a entrar antes de que entremos en palabra, pero mira, hay personas que hablan de manifestaciones sobrenaturales, pero cuando están predicando usted no siente nada. No sé si usted lo ha visto. Mira, yo he invitado muchas veces ministros a la iglesia que hablan de cosas tremendas, de que Dios los usó aquí, de que Dios usó esto, y en medio de su predicación no pasa nada. Y uno mira y uno dice, wow, Señor, ¿será que verdaderamente lo que esta persona dijo, que Dios lo usaba o que Dios hacía con él, es real? Porque está hablando de algo, pero no se sintió nada, no manifestó nada en medio de lo que predicaba. No sé si usted lo ha visto, si alguno de ustedes lo ha experimentado, pero muchas veces hay ministros que hablan de atmósferas que nunca han vivido o hablan de experiencias sobrenaturales que no conocen. Ni siquiera saben discernir la atmósfera donde están ejecutando un mensaje. Ni siquiera saben discernir el estado en el que están ejecutando un mensaje. Entonces, por eso tenemos a profetas que a veces forzan la unción y forzan la gloria de Dios para querer mostrar algo que realmente no está pasando en el ambiente. De hecho, les quiero comentar, Dios se mueve en los ambientes. Dios sabe ejecutar el ambiente. De hecho, el ambiente del cielo
En el ambiente del cielo, Dios sabe cómo ejecutar y cómo moverse. Hay ocasiones donde Dios se viste de guerrero, hay ocasiones donde Dios se viste de gloria, hay ocasiones donde Dios se manifiesta en paciencia, hay otras donde se manifiesta en ira, en ira. Hay otras donde se manifiesta o hace que las atmósferas de la tierra sean sacudidas. Eso va a pasar en Apocalipsis. Mientras la iglesia estará en una atmósfera de gloria, la gente que estará en la tierra estará en una atmósfera de ira. Y note algo, Dios sabe moverse muy bien en las atmósferas. Entonces, lo primero que tiene que aprender a discernir el ministro es en qué atmósfera debe moverse o se está moviendo. No todos los momentos en que Dios se mueve de la misma manera. Y esto es muy importante saberlo. Así que, primeramente, vamos a hablar de las atmósferas proféticas. ¿Estamos listos? Primera, las atmósferas proféticas son necesarias porque hay profetas que son muy sensibles a lo que ven, a lo que oyen y a lo que hablan. De nuevo, las atmósferas proféticas son necesarias porque hay profetas que son muy sensibles a lo que ven, a lo que oyen y a lo que hablan. Y hay otros que son muy sensibles a lo que sienten. Note algo, en Segunda de Reyes, y vamos a ir allá, Segunda de Reyes, capítulo 3. En Segunda de Reyes, capítulo 3, vamos a entrar, hoy vamos a ver mucha palabra, como les digo, ya mañana ustedes tendrán parte de lo que es un libro llamado El Profeta Shamar, que estará prácticamente el libro completo, lo estamos descargando hoy para que ustedes lo tengan, es un regalo de la escuela para ustedes, usted lo va a poder tener en digital y va a poder tener toda la colección de lo que es los libros apostólicos, proféticos y pastorales que vamos a estar dando. Entonces mañana ya usted podrá revisar y lo descarga en su PDF. Pero vamos a ir esta noche primeramente, amados, a Segunda de Reyes, porque aquí vamos a entrar en una clase bien interesante. Segunda de Reyes, capítulo 3. ¿Listo? Y vamos a ir al versículo 9. Vamos a ir al versículo 9. Dice aquí mi Biblia. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá, el rey de Edom, como tuvieron que dar un rodeo por el desierto a los 7 días de camino, y les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat dijo: ¿acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los siervos del rey de Israel dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Este tendrá palabra de Jehová, afirmó Josafat. El rey de Israel, Josafat y el rey de Edom descendieron hacia donde él estaba, pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un músico, ahora traedme un músico, o traedme un tañedor. En su Biblia dice tañedor, que es un músico. Présteme atención. Figúrate que el profeta Eliseo era muy sensible a la justicia. A él le encantaba la justicia de Dios. Amados, él estaba hambriento porque las cosas se hicieran bien. Y el rey de Israel era descendiente de Acab, de las hechiceras de las hechiceras de Jezabel, y el rey de Israel se había torcido. Usted ya sabe que estamos hablando del rey Acab, que era un rey perverso que se había casado con Jezabel. Y en el momento en que Eliseo vio al rey, se incomodó, se salió
se salió de la atmósfera en que estaba y se llenó de ira. A Eliseo le dio mal genio, le incomodó. Él se fastidió con la presencia del rey y no podía fluir de manera profética. No podía darle al rey de Judá, que era un rey bueno, que era un rey que estaba tratando de hacer las cosas bien, una palabra concreta. ¿Por qué? Porque su molestia con el rey de Israel le impedía entrar a dar una palabra profética. Por eso Eliseo dice, mire, si no fuera por el rey de Judá, yo a usted ni lo voltearía a mirar, rey de Israel, porque usted es una caspita, usted es una joya, usted es de lo peor que hay. Mire, usted me sacó la paz, me quitó la paz profética, me quitó la atmósfera. O sea que Eliseo sintió una pesadez al ver a ese rey, una pesadez de pecado, de iniquidad. Eso le quitó la paz, la atmósfera profética a Eliseo. Pero Eliseo sabía cómo traer una atmósfera adecuada. ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? ¿Qué fue lo que pidió Eliseo, alumnos? ¿Ninguno? Ay, no me asusten. Un músico. Un músico. O sea que Eliseo sabía que la única manera de apaciguar su alma era la adoración. Así que muchas veces usted llegará a ministrar cargado porque alguien lo molestó, alguien lo fastidió, y es importante que usted tenga una atmósfera de adoración para que usted pueda fluir de manera clara, para que usted pueda apaciguar su alma y para que usted no hable por ira, porque hay profetas que cuando alguien les saca el mal genio, lo que hacen es hablar de la situación que les hicieron pasar, de la situación que vivieron o de la molestia que tuvieron, y pierden el dar una palabra concreta porque alguien los sacó de la atmósfera genuina en la cual deberían estar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? O llegaron y tuvieron un día pesado en el trabajo, tuvieron un día de estrés y llegaron así a ministrar y no entraron en adoración, no apaciguaron el alma. O sea que una de las atmósferas para que un profeta fluya es la adoración, porque Eliseo pidió un músico. ¿Para qué? Para poder bajar el diseño de Dios, para poder entrar en la adoración y calmarse, porque Eliseo estaba muy enojado y no podía fluir. ¿Por qué? Porque a Eliseo le molestaba la presencia del rey de Israel. ¿Por qué? Por el pecado que estaba cometiendo el rey de Israel. Así que la atmósfera de Eliseo se alteró y Eliseo tuvo que traer nuevamente la atmósfera de apaciguarse para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué usó? Un músico, un adorador. Aló. Por eso Amén, amén, amén. Amén. es importante que el apóstol, que el profeta, que los que tenemos una iglesia tengamos buena conexión con nuestros músicos. Que el músico también sea un hombre y una mujer metida con Dios, para que cuando algo nos incomode podamos entrar en el estado de adoración. Mira, de hecho, hay músicos que también le quitan. Yo no sé si la profeta Juliet está ahí, pero yo no sé si mi profeta Juliet le ha pasado. A mí me ha pasado. Hay músicos que le quitan a uno la paz profética. Usted va a soltar una palabra y ellos suben la voz. Yo que soy músico, yo a veces digo, Señor, que no me pase, porque yo empiezo a cantar alto y el profeta está soltando la palabra y no se le entiende la palabra al profeta, y el profeta se siente molesto y quiere mandar callar a los músicos porque no hay una concordancia en la atmósfera que se está presentando. Así es. Y entonces la persona que iba a escuchar la palabra profética no la pudo recibir de manera concreta porque el músico estaba por allá cantando en la sostenido y tapó al profeta. No, el músico debe también aprender a discernir la atmósfera que está creando el profeta, y en el momento en que debe tocar alto, pero en el momento en que debe apaciguar, debe haber
una instrucción al adorador. De hecho, la mayoría de profetas y apóstoles son adoradores. Son adoradores, no necesitan tocar un instrumento o cantar, porque el profeta y el apóstol deben ser adoradores por experiencia, porque ellos deben saber en qué momento se está moviendo una atmósfera para soltar algo sobrenatural. Y eso lo deben saber manejar y discernir con sus músicos de la iglesia. O bueno, o yo no sé si a usted o a alguno aquí, aparte de la profeta Juliet o al apóstol Aymar, no sé, a mí me ha pasado y es molesto y uno como que no empata y uno dice, wow, quería soltar la palabra y uno tiene que decirle, hasta hacerle señas a los músicos de que le bajen para que usted pueda fluir de manera normal. Pero ahí es donde tiene que entrar usted a aprender a discernir las atmósferas y enseñarle a los músicos de la iglesia o donde usted llega a mirar a los músicos y que haya una conectividad. A mí me encanta que Eliseo pide a un músico. Y mire, esto es interesante. En el versículo en que estamos, que es el versículo 14, dice el versículo 14. Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un tañedor o un músico. Y mientras el músico tocaba, la mano de Jehová, mira esto, ahí estamos en el 14, Héctor, 14, Héctor. Dice, y mientras el músico Sí, señor, tocaba, estamos en el 14. ok, por favor, Pam, pasa el versículo. Mas ahora traerme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Mientras el músico ministraba, la atmósfera profética cambió. Déjeme decirle algo. Es impresionante cuando un profeta o un apóstol sabe y maneja las atmósferas de adoración. Le voy a decir algo, le voy a soltar una bien fuerte. Aquí le voy a soltar una revelación. ¿Sabía usted que cuando Dios quiere manifestarse grandemente en medio de un profeta, de un apóstol, de un pastor, de un evangelista, el diablo a veces usa a personas, usa los cuerpos para que las personas manifiesten con demonios? Hablo a los nuevos, a los que están llegando. Por favor, ciérrame el micrófono, Héctor. Y usa a las personas para que la iglesia caiga solo en reprender y en empezar a reprender y se pierda el tiempo de adorar. Y el diablo logró quitar la atención de vida a lo que se tenía que hacer, que era crear una atmósfera de adoración. Y el diablo sabe cuando Dios se va a mover, entonces coloca una atmósfera pesada y usted empieza a orar y usted empieza a adorar y usted siente que la alabanza no está fluyendo y usted siente que hay un ambiente pesado en la atmósfera. Entonces lo que usted debe hacer, primeramente, sí, es reprender. Pero después de que usted reprenda, usted debe tener el discernimiento claro para seguir avanzando. Adorar, 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 hasta que la presencia de Dios descienda. Porque muchas personas se ponen a reprender al diablo y reprendan y se comieron el tiempo de adoración reprendiendo al diablo, y cuando van a fluir no fluyen igual. Porque el diablo sabía que el objetivo era desviar de la adoración a la persona. Escúcheme, muchas de las atmósferas que tenemos en la iglesia a veces ni siquiera las crea el diablo, las crea el escepticismo de las personas y la mala actitud con las que las personas llegan a alabar o adorar a Dios. Y a veces el profeta tiene que luchar con eso, y si el profeta no tiene una calma para entender la atmósfera, el profeta puede caer en enojo, en molestia, en ponerse a regañar al pueblo, en ponerse a regañar
a vaciar la gente y pierde la presencia, porque lo que Dios quería hacer es truncado. Pero si el profeta lleva a que la gente se conecte y adore y entra a una atmósfera, la mano del Señor se posará sobre el profeta, sobre el apóstol, y habrá un tiempo sobrenatural en ese auditorio. Aló, amén. Amén, amén. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? Vamos bien, vamos muy bien. Ok, entonces note algo. Al diablo hay que reprenderlo, pero el diablo no debe tener, ojo aquí, no debe tener más lugar en la casa de Dios que el dueño de la casa. Al diablo se reprende y cuando se fluye la atmósfera de liberación se hay, pero en muchos lugares donde el diablo pone una atmósfera pesada y usted entra en una guerra con el diablo y Dios se quedó sentado esperando que usted lo adorara y usted se puso, fue a pelear con el diablo y el diablo dice, ah, no, le quité a este lo que venía a hacer, lo distraje. Porque note algo, cuando el profeta es entendido, el profeta reprende, pero él dice ya hasta aquí, vamos a seguir adorando al que debe ser. Mi Biblia dice, y ahorita lo vamos a ver, al que invocares este se hará presente. Si usted le da más lugar a las atmósferas que el diablo quiere poner, a la pesadez que el diablo quiere poner en un lugar, entonces usted se olvidará del objetivo central, que es mostrar a Cristo, mostrar la evidencia de los dones en Cristo en su vida y en lo que quiere hacer en la iglesia por ponerse a entrar en una atmósfera que no lo necesita. Como habrán momentos, y quiero hacer la aclaración, donde la atmósfera requiere que usted haga una guerra espiritual, haya alabanza de guerra espiritual y usted lo pueda discernir. Eliseo entendía muy bien que la única manera para que él pudiera calmarse era adorando. Y note algo, cuando empezó el músico a tocar, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Por tanto, si usted es una persona sensible en su alma, al parecer se molesta con facilidad, esto nos da a entender que Eliseo tenía un carácter o un temperamento delicado, bastante volátil. Él tenía un temperamento bastante volátil y ahí la mayoría de profetas tienen un temperamento bastante volátil. En cambio los apóstoles también. Déjeme decirle algo, yo conozco un apóstol en la Biblia que su temperamento era demasiado volátil, era capaz de pelearse con otro apóstol casi a bofetadas en medio de una reunión. Se me hace conocido ese apóstol. Bendiciones, buena noche. Buenas noches. Sí, ese casi se da trompadas con Pedro. Dice que la disputa fue poco pequeña. En la palabra, aquí hoy estoy usando un código griego y dice que esa palabra poco pequeña significa es que fue grande. Al parecer se manotearon. Y uno le dijo al otro, usted no me venga a mí a decir que yo estoy judaizando, y el otro, judaizante. Y Pablo perdió cabello por enojón. Pero Pablo entendió algo. Una atmósfera puede traer un milagro sobre la opresión demoníaca que Dios trae al mismo ministro, ojo aquí, al mismo ministro y a otros. Note algo, el libro de Hechos, capítulo 16. Miren aquí, porque aquí vamos a hacer un exégesis bien interesante de este capítulo 16 del libro de Hechos. Vaya conmigo a Hechos 16. Hechos 16 y vamos a ir al verso 16. Hechos 16, 16. Y ojo porque aquí vamos a hacer una profundización de esto. Esto va a ser fuerte. Y ahora voy a hablar de una atmósfera, la misma atmósfera que usó Eliseo para apaciguar su alma, la usó el apóstol. Pero note algo, el apóstol entendió el poder que tenía la atmósfera.
Eliseo no lo entendió al principio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la mano del Señor se posó sobre Eliseo cuando estaba adorando. Pero aquí pasa algo diferente y note algo. Aquí Pablo está acompañado también de un profeta. Note algo, aquí el viaje de Hechos 16 lo hace Pablo con Silas. Silas era profeta. Recuerde que Silas aparece en el libro de Hechos 14 como uno de los profetas que acompañó a Ágabo a consolar a la iglesia cuando vino una gran hambruna y vino un gran terremoto, que nosotros ya lo hemos estudiado. Pero aquí hay algo interesante. Dicen que a la hora de la oración, dice así nuestra Biblia, aconteció, Hechos 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿sí? Espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación. Esto lo he dicho por muchos días, que desagradando a Pablo se volvió al Espíritu y le dijo: te mando en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo, que salgas de ella ahora mismo. Y salió el Espíritu en aquella misma hora. Présteme atención porque aquí hay algo interesante. Présteme atención para que usted anote esto para cuando usted de pronto vaya a predicar sobre liberación. Este demonio que tenía esta muchacha se llama Pitón. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, él dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús. Pero en el verso 16 dice que cuando iban a la hora de la oración, les salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta palabra adivinación en el griego es japitón. Anótelo, japitón. Que la palabra japitón significa espíritu de serpiente que oprime. Japitón, o sea que el espíritu de hechicería y el espíritu de adivinación muchas veces es un espíritu de serpiente que oprime. Una serpiente que oprime. El término griego es japitón, un espíritu de japitón, que traducido es adivinación. Ahora, note algo, ¿qué hace el espíritu de Pitón? El espíritu de Pitón es como esa serpiente, es como la anaconda o como la pitón que manda un vaho y adormece a la gente, adormece a su presa y la envuelve. Y cuando la presa respira, ella más y más contrista hasta romper sus huesos y hasta asfixiar a la presa o estrangularla. Pues déjeme decirle algo. Cuando Pablo y Silas echan este demonio fuera, lo que hizo el diablo fue ¿qué? Oprimirlos, tratar de estrangular el ministerio, porque dice que los echaron en la cárcel, en el cepo más oscuro, en el lugar más decadente de la cárcel. Y note algo, los metieron en esa cueva. Y escúchenme, yo estaba haciendo un estudio impresionante aquí y dice que donde metieron a Pablo y a Silas era la cloaca del estiércol de los gobernantes. Es decir, ellos abrían una cloaca tan profunda como de 6 metros, es decir, un piso, un segundo piso, donde los principales del ejército romano, los principales iban y defecaban y orinaban. Es decir, que a Pablo y a Silas les caía la popó y el estiércol desde arriba, sobre esa alcantarilla abajo, les caía el estiércol, les caía el popó de los romanos, les caía la orina de los romanos, y obviamente como era la parte más oscura, probablemente habían cantidad de roedores y animales bastante desagradables. Pablo y Silas fueron golpeados y yo no entiendo cómo Dios guardó a Pablo y a Silas de no infectársele en esas heridas tan impresionantes que les abrían y que ellos estuvieran ahí, porque estaban atados a unas cadenas que quedaban sobre el aire. Las piernas de ellos quedaban inclinadas sobre el aire en esos cepos. Esto es impresionante.
Y dice que este espíritu hizo que los metieran presos, ese demonio hizo que los metieran presos para traer opresión. ¿Qué significa esto? No que todas las veces hayan espíritus de retaliación, porque hay ministros que crean una atmósfera fetichista alrededor de ellos, que ellos dicen, no, hoy eché fuera 3 demonios, me toca quedarme quieto porque me viene retaliación del diablo y me viene la venganza del diablo. No, usted tiene que tener cristocentridad. El diablo no lo puede tocar a usted mientras usted esté en Cristo. El que está en Cristo, el maligno no lo toca sin permiso de Dios. Aquí como que Dios quiso darnos una lección y mostrarnos que hay demonios que tratan de oprimir a los profetas y a los apóstoles cuando son desenmascarados en una iglesia, en un lugar. Note esto. Por eso les dije que este segundo ciclo iba a ser interesante, porque íbamos a hablar de identidad en Cristo, íbamos a hablar de atmósferas, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque cuando Pablo lo echa fuera, lo que hace el demonio es tomar al amo de ella para que él le eche las autoridades. A ellos los echan en una prisión, en ese cepo, y la presión es impresionante, porque al parecer los ponían a comer pan duro, agua de alcantarilla, beber agua de alcantarilla, pero aparte de eso, yo me imagino la desesperación de ver caer popó o estiércol encima del cuerpo, de la cara de uno, de ver cómo defecaban desde arriba. Eso es impresionante. Al parecer, ellos caen encarcelados. Y hay algo interesante. Vamos, por favor, a saltarnos un poquitico y vamos al versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, recuerde, el apóstol y el profeta, y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, se agolpó para presionarlos, los apresionaron. Y dice, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Pero a medianoche, ojo, cuando estaba lo más oscuro, la presión más fuerte, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, del cual un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero Pablo gritó, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿qué es la exégesis que vamos a hacer aquí? Algo interesante. Note algo. Sobre Eliseo, la calma de su alma trajo una revelación, pero sobre la alabanza y la adoración, que no vino por otro, vino por ellos mismos. Note algo. Mire la atmósfera de adoración tan impresionante. Por eso les digo, la atmósfera de adoración es impresionante. ¿Por qué? Porque en Eliseo, quien toca es el músico, para que Eliseo se apacigüe. Pero aquí, quien tiene que cantar por sí mismo y quien tiene que adorar es Pablo y Silas. Entonces, note algo. Hay atmósferas que se crean por la adoración que otros dan para tener una revelación. Pero hay atmósferas que el mismo apóstol y el profeta pueden crear por sí mismos para traer un rompimiento.
Note que la atmósfera de la adoración apacigua el alma cuando alguien está tocando sobre el profeta, pero cuando el profeta o el apóstol toman la decisión de hacerlos ellos mismos, traen un rompimiento. No sé si me está entendiendo esta revelación, amado líder, amado profeta que me está escuchando. Sí, apóstoles, sí, eso es claro, es verdad. Así es. Muy correcto. Entonces, cuando el profeta o el apóstol coge el micrófono y ellos mismos entran a adorar, así no sean los super hiper mega cantantes, los super hiper mega, inmediatamente viene un terremoto, los demonios no se aguantan. Entonces, hay profetas que prefieren apaciguar su alma diciéndole al músico, no, tócame algo ahí, toca una melodía suave mientras apacigua para el mensaje. Pero hay ocasiones en que el profeta y el apóstol dicen, no, tócame esta canción, yo mismo la canto. Y cuando él empieza, se manifiesta el demonio que estaba poniendo la opresión, se manifiestan los milagros, se manifiestan las cosas, pasa un terremoto. ¿A qué lo estoy llevando a usted, amado? A que entienda algo. El profeta, note algo, el del Antiguo Testamento, que era Eliseo, dependió de la adoración de otro para apaciguar su alma, pero los del Nuevo aprendieron a adorar por sí mismos. ¿Qué le estoy dando a entender? Que es mejor que usted adore por sí mismo y venga un terremoto, a que usted tenga que esperar que otro venga a que le toque para que usted apacigüe su alma. Uy, Amén, amén. amén. uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Explíqueme eso, apóstol. Bueno, se lo explico. Dios está dando una explicación de que como muchas veces los profetas y los apóstoles son sensibles del alma, porque el profeta y el apóstol son muy almáticos. Ya lo vimos en las clases pasadas, son muy almáticos. Entonces, en el Nuevo Testamento, el profeta y el apóstol tienen un poder de rompimiento que no se tenía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se tenía que esperar que la mano de Dios se posara. En el Nuevo Testamento la mano de Dios ya está. Es necesaria activarla. ¿Qué le estoy diciendo en esta noche? Que el apóstol y el profeta tienen una virtud en el Nuevo Testamento. Ellos cargan la atmósfera, no la tienen que crear. Ellos la cargan. Lo que tienen es que activarla. Yo no sé si me entendió. La tienen es que activar. Ya no tienen que esperar que otro la cree o que de pronto haya una buena adoración y que yo. No, ellos la crean. Por eso es tan importante que el profeta y el apóstol tengan el carácter definido y que aprendan a menguar. Cuando algo los molesta, bajen y no esperen a que otra cosa los haga entrar en el espíritu, porque el espíritu ya mora en nosotros. Así es, estoy de acuerdo. No dependemos de la atmósfera que otros crean, sino de la que nosotros mismos portamos y podemos crear. Exacto. Si usted no aprende a crear su propia atmósfera, amado profeta, amado ministro, entonces a veces le quedará fuerte fluir, porque déjeme decirle algo. Hay profetas que se han olvidado de que son portadores del cabot, portadores de la gloria. Y entonces se han acostumbrado a moverse por las atmósferas que se crean en las iglesias a donde ellos van a predicar. Y déjeme decirle que muchas veces las atmósferas donde usted llegue a predicar no serán 100% sanas. Amén. Así es. Así es, apóstol, así es. Amén. Incluso estoy seguro, mi pastor Rebeca, pastor José, la profeta Juliet, el apóstol Aymar, que estamos seguros que incluso a veces en nuestras propias casas donde predicamos y pastoreamos, las atmósferas no son correctas. Incluso cuando a veces pasamos a ministrar, sentimos que los mismos ministros de alabanza de nuestras iglesias no estaban fluyendo de manera acorde a lo que nosotros aspirábamos para soltar una palabra. Y ahí es donde nos toca a nosotros tomarlos, liderarlos y crear la atmósfera que ellos no pudieron crear en los 30 o 40 minutos de alabanza. Yo no sé si nos ha pasado. Sí, así es, eso sucede. Por supuesto que sí. ¿Y por qué pasa? ¿Los músicos son malos? No. ¿Los adoradores no entraron en el espíritu? No.
Pero recuerde que por ser un grupo de varios, no todos van a estar en el mismo espíritu. De pronto ese día el guitarrista tuvo un problema difícil, la cantante peleó con el novio, sin embargo fue a servir porque tiene un compromiso y no fluyeron igual y la acción no fue la misma, pero el profeta llega y el Señor no le revela eso, sino que el profeta siente que la atmósfera está, ahí es donde tú como profeta tienes que entrar, cantar himnos, orar, adorar y romper esas prisiones para que otros sean libres, como pasó con Pablo y con Silas. Ellos, a mí me encanta, es que ellos estaban presos igual que los demás, pero ellos empezaron a adorar. Escúcheme, una de las atmósferas primordiales para que venga revelación, rompimiento y abundancia de gloria en los milagros de Dios es aprender a adorar en medio de la opresión. Y escúcheme, si un profeta no aprende a adorar en medio de la opresión, se tuesta. ¿Por qué? Porque hay un profeta en el Antiguo Testamento que no entendió esto, no lo entendió. ¿Por qué dice usted que no lo entendió? Porque Dios le tiene que mostrar las atmósferas de manera física a ese profeta para que al final él se sintiera avergonzado por un soplo apacible de su gracia, del aliento de Dios. Note algo, nosotros hemos leído en Primera de Reyes, hemos leído, y lo voy a parafrasear porque ustedes saben que el tiempo avanza y tenemos que avanzar, ¿ya? Pero después haremos un poquito de profundización la próxima clase sobre esto. Pero note algo, cuando el profeta Elías entró en depresión, que aquí yo tengo un choque, aquí yo tengo un poco de choque como teólogo. A veces me han preguntado, apóstol, ¿usted qué opina de que un pastor, un ministro de Dios, un profeta, un apóstol tenga que ir al psicólogo porque entran en depresión? Hemos sentido que nos hemos dado cuenta que en los últimos tiempos los pastores se quitan la vida, las pastoras ya no quieren comer, el pastor ya no quiere predicar porque entró en una depresión, estuvo muy triste. Escúcheme, es un contraste fuerte, fuerte, porque obviamente en nuestras iglesias incluso hay líderes que estudian psicología y es fuerte, pero bíblicamente la depresión es un estado de atmosférico que se crea o por una opresión del diablo o porque el mismo profeta se desconectó de la gloria en la que estaba. Amén, así es. Hablando hablando a los pastores y ministros, porque escúcheme, la depresión es un demonio. Y para muchos no es un demonio, es un estado, pero es un demonio que oprime. El problema es que los que se quitan la vida ya dejaron que esa opresión los poseyera y no vieran una salida, cuando en Cristo siempre hay salida. O sea, es muy fuerte darte cuenta tú que pastores se quitan la vida, pastores atentan contra sí mismos, que porque entraron en depresión, que porque no les funcionó la cosa, que porque se hallaron un poquito atrasados en los arriendos. Y para mí, la evidencia bíblica de Elías es impresionante. Elías, cuando estuvo conectado, fue capaz de cerrar el cielo por órdenes de Dios, fue capaz de resucitar el hijo de una viuda. ¡Ey! Resucitar el hijo de una viuda, obvio. No, pastor, lo resucitó Dios. No, usó a Elías. Elías fue usado por Dios. Y el niño estornudó. Elías es usado para un milagro de multiplicación, luego de resurrección, luego hace bajar fuego del cielo a consumir a un ejército que lo quería prender, luego hace caer fuego del cielo para quemar un holocausto en medio de un reto con una nación de 3 millones de personas, luchando él contra 850, porque no eran 400, eran 850, 400 de Baal, 450 de Acera. Él, mientras estuvo conectado, era imparable. De hecho,
el libro de Santiago dice que él, teniendo pasiones como las de nosotros, fue capaz de abrir y cerrar el cielo con su oración. Fue capaz de discernir una grande lluvia, mandando 7 veces a su siervo mientras él estaba orando. Pero escúcheme, en el momento en que él se desconecta de su propósito, la opresión del demonio de hechicería de Jezabel, que era como una pitón, como lo que acabamos de ver con Pablo y Silas, lo oprimió tanto que lo desconectó y él deseaba morirse. Entonces esto no proviene de Dios. Y note, cuando usted se sale de la atmósfera de Dios, usted puede confundir cualquier atmósfera y hacerla creer como que es de Dios. Y Dios nos da la lección. Cuando Elías sale, dice que pasó un viento y detrás pasó Jehová. Un viento como un estruendo, como un terremoto, pero ahí no estaba Jehová. Luego vino un fuego, pero ahí no estaba Jehová. Luego vino como un huracán y ahí no estaba Jehová. Y note algo, esas son atmósferas. ¿Por qué? Porque una atmósfera es todo lo que se crea ambientalmente. Entonces, Elías vio fuego. Elías sabía que era el fuego. Elías sabía que era moverse como un terremoto y crear milagros. Y Elías sabía que era que el Espíritu Santo se moviera como un viento recio. Pero el viento apacible lo avergüenza. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Escúcheme, cuando usted se desconecta de la atmósfera de gloria de Dios, usted entra en depresión y usted puede ministrar en mucha bulla, usted puede ministrarle a la gente empujándole, queriendo un terremoto, o usted puede hacer la gritería que quiera como un estruendo, pero ahí no está Dios. Lo primero que Dios necesita es que usted apacigüe su alma para que él pueda manejarse en la atmósfera e incluso de pronto Dios tenga que decirle a usted, ¿qué haces aquí? Yo no te he llamado a hacer eso. ¿Qué haces aquí, Elías? Es impresionante esto. Pero vemos hoy en día a cantidad de ministros desconectados de la gloria de Dios, ministrando y están impartiendo sobre otros la misma depresión que ellos tienen, el mismo relajo que ellos tienen, el mismo desorden que ellos tienen, perdónenme que se los diga, el mismo relajo irreverente que ellos tienen, porque uno a veces se da cuenta es de mucha gritería, mucha palabrería, mucha brinconería y poca presencia. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Y hay hermanos que dicen, uy, ese culto estuvo impresionante. Y uno que tiene ese discernimiento, uno dice, pues bueno, si usted lo dice, pero yo por dentro no sentí, incluso cuando ese hombre fue a orar por mí, yo no sentía que, yo no sentí unción, yo no sentí presencia, yo no sentí nada sobrenatural. Mira, en cambio, cuando usted está conectado, yo lo experimenté en Venezuela, yo lo experimenté en Venezuela. A mí me invitaron a predicar, pero con el saludo que dieron mis dos amigos, solo en una palabra, yo vi que la pastora de ahí se quebrantó, abrazó y la presencia de Dios cayó. Incluso el mensaje se me reveló cuando los profetas abrazaron a la pastora del lugar, el mensaje se me reveló y me confirmó el Señor sin necesidad de que ni siquiera ellos se gastaran predicando 40 minutos. El saludo fue de 5 minutos y usted dijo, uy, yo dije, aquí hay algo, aquí se activó algo, aquí hay una gloria impresionante y no se necesitó de hacer un show o una mega fortaleza para que la presencia descendiera. Hágase la pregunta, ¿estoy aprendiendo a discernir las atmósferas primeramente sobre mí? Porque note algo, cuando Elías viene el viento y él dice que él se tapó, él se sintió avergonzado. ¿Por qué? Si él estaba bien, ¿por qué se sintió avergonzado? ¿Se ha hecho esa pregunta, amados? ¿Por qué se tapó Elías el rostro? Muchos dicen, no, le dio pena, otros le dio vergüenza. No, él se tapó el rostro porque estoy seguro que él sintió pena de estar en el lugar equivocado. Porque luego viene Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Hay gente que en el mismo monte de Dios, porque dice que Elías estaba en el monte de Dios, es decir, en el mismo ministerio, porque el monte de Dios significaba el ministerio, fue el mismo monte donde Dios
donde Elías derrota a los enemigos, es el mismo monte donde Dios se le manifiesta a Elías. En el mismo monte Elías buscó una cueva y se encuevó. Hay gente que teniendo ministerio se encierra en sus propios problemas y es muy profeta para otros, pero poco profeta para él mismo. Es muy apóstol para otros, pero poco apóstol para él mismo. Y nosotros tenemos que aprender algo. Primero tenemos que ser apóstoles y profetas para nosotros mismos, para luego ir a dar a otros. Yo tengo algo aquí, edificado para edificar, exhortado para exhortar, consolado para consolar. Si no viene sobre mí primero algo, no lo suelto. No sé si está comprendiendo, amados alumnos. No sé si usted está entendiendo esto, pero ojo, hoy solamente hemos hablado de la introducción de las atmósferas y hemos tocado solamente la atmósfera de adoración. No hemos ni siquiera tocado la atmósfera del olfato, porque yo no sé si ustedes sabían que hay ocasiones en que uno de profeta llega y huele a pecado, huele a inmundicia, uno no se aguanta el olor y el hedor, incluso en lugares donde uno llega y uno dice, ¿aquí qué hay? O se acerca un ministro y lo abraza a uno y uno dice, uy, ¿este de dónde viene? Hay algo raro, yo no sé qué pasa, este no, pero hay otros que te abrazan a ti y tú dices, uy, que me siga abrazando, yo no sé qué porta, yo no sé. Si la profeta Julia está de acuerdo conmigo, si algunos de los que están ahí, pero Es imagínate, ¿ah? verdad, eso es verdad. Uno siente el peso que carga la persona en el espíritu. Si es bueno, si es malo, qué espíritu hay, eso es algo que se puede sentir. Y no solamente a través del olor, es un sentir. Pero incluso hay veces en que el olfato se activa. De esto también vamos a hablar, de los sentidos espirituales, pero las atmósferas también se sienten. Miren, amados, yo estuve en una iglesia hace poquito, estuve en una iglesia en, en la costa, y yo llegué y yo discerní y olí la soberbia. Yo no sabía que olía la soberbia. Créanme, yo no sabía que la soberbia se podía oler. Fue algo nuevo. Fue algo nuevo. Yo que regresé de Venezuela y fui, y cuando entré, olí la soberbia. Y olía como a un perfume muy rico, pero extravagante. O sea, cuando ya algo pasa de ser un olor grato a ser molesto y te empieza a como a dar rinitis. Y yo dije, ¿será? Y yo fui al baño, pedí un tinto en esa iglesia, fui a la cafetería, me sobé la nariz, volví, me acerqué a la persona, la persona sencillamente me dijo, Dios le bendiga, ni me abrazó ni nada, pero yo estaba al lado de la persona y yo dije, huelo algo, huelo, no sé, y llega Dios y me dice, así huele la soberbia. Y yo le dije, ¿cómo? Y Dios me dice, sí, hijo, la soberbia se pasa de agradable a convertirse en algo fastidioso. Aparentemente es un olor grato, pero se vuelve en un olor molesto. Y así es la soberbia para mí. Creen que son tan buenos que me irritan. Y hay fragancias. Mira, una vez compré una loción, y usted se va a reír en esto. Una vez yo compré una loción, olía rico, pero yo me la echaba mucho. Y cuando me la echaba mucho, mi esposa decía, ay, no, ya se echó ese pachulí, ya pasó de oler rico a oler, ya me da rebote el olor, o sea, ya me llega tanto el olor aquí que y ella no podía ir a comer conmigo cuando yo me echaba mucha esa loción. A mí me tocaba echarme poquitica porque ella decía, uy, no, me rebota. Y hay personas que tú llegas y le sientes la soberbia, tú no puedes. No es que huela feo, pero fingen estar tan llenas de Dios que tú dices, aquí este cuento no me lo como. Huele Monporito, Monporito. Monporito, sí, a puro pachulía, a pura loción barata, dijeron por ahí. Pero uno mira y uno dice, wow, note esto. Usted tiene que aprender a discernir en qué momento se está moviendo Dios. Las atmósferas en las que se mueve Dios
Y le voy a enseñar algo. Uno de los grandes errores de muchos profetas y de muchos apóstoles es que se acostumbran a que Dios se mueva siempre como ellos creen que tiene que moverse. Ah, acuérdese de lo que les enseñé. El peor enemigo de un diseño nuevo de Dios es el mismo diseño viejo que Dios les dio. El peor enemigo de un diseño nuevo de Dios es el diseño viejo que Dios había dado. Le voy a mostrar algo, por favor. Abra su Biblia en Segunda de Samuel capítulo 5, porque aquí vamos a entrar en algo interesante. Y mire, atmósferas. ¿Listo? Segunda de Samuel capítulo 5 y vamos a ir a el verso. Permítanme aquí, segunda de Samuel 5. Verso 17. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. ¿Listo? Y dice así algo. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Sigue, por favor. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Sigue, por favor. Y consultando David a Jehová, dijo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso siguiente. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Quédese ahí y note algo acá. Bien interesante. Escúcheme, ¿cuántas veces David había enfrentado a los filisteos? Pues le cuento. Desde que David fue ungido rey, tuvo que enfrentar a los filisteos. David fue ungido rey a los 17 años, aunque no fue rey. Es decir, el primero que tuvo que enfrentar fue a un gigante y al ejército filisteo. Luego, cuando él se vuelve el paje de armas del rey Saúl, los tiene que volver a enfrentar. Y ahí es donde viene el canto. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Luego, cuando David es ungido rey de Judá, que ya lo ponen a gobernar un espacio más o menos para enseñarle a ser rey, vuelve y tiene que otra vez enfrentarlos. Entonces, hay algo interesante. Hay algo que esto lo va a sacudir a usted, pero muchas veces son diferentes batallas con los mismos demonios. ¿Cómo? Sí, diferentes ocasiones y diferentes atmósferas que usted tendrá que pelear con los mismos demonios. Un filisteo vestido de gigante. Luego los filisteos vestidos de un ejército. Luego los filisteos vestidos de gente que se quería camuflar. Y aquí David está otra vez peleando contra ellos, porque note algo, siempre que usted va a subir de nivel, Dios lo va a llevar a algo grande, se le va a levantar el mismo demonio que siempre ha querido derribarlo desde que usted empezó su llamado. Lo que pasa es que el diablo se viste de maneras diferentes. Y hay algo interesante. Usted tiene que entender, profeta, apóstol, que el diablo, a pesar de ser diablo, tiene una virtud que a veces le falta a la iglesia. Uy, pastor, eso que está diciendo es fuertísimo. No, eso es una herejía. No, no es una herejía, es una verdad. Lo que pasa es que a veces nos da miedo enfrentarnos a las verdades. ¿Cuál? El diablo tiene una virtud que a veces le falta a la iglesia. El diablo es infelizmente persistente. La iglesia, que a veces debería ser persistente, no lo es.
Pero el diablo dice, sí, yo sé que estoy derrotado, pero persistiré para llevarme a alguno de ellos conmigo. Y el diablo tiene esa virtud. El diablo no se cansa de ser persistente. Tan abusivo y tan persistente fue que no tuvo vergüenza de tentar al mismo Dios hecho hombre. Sí, no la tuvo. Y escúcheme, el diablo a veces persiste más de lo que deben persistir los hijos en la fe. Nos duele, es fuerte, pero a veces el mismo diablo es más persistente. Mire, los filisteos una vez, los filisteos dos veces. Acuérdense que los filisteos son representación del diablo en estos pasajes. Una vez los filisteos, dos veces los filisteos, tres veces. Ya con esta vez, David los estaba enfrentando por quinta vez. Pero aquí hay algo interesante. En esta ocasión, Dios le crea una atmósfera a David de victoria directa. Y Dios le dice a David, David, vaya de frente, que yo estoy con usted. Los derrotarás. Y dice la Biblia que David los derrotó. Dice que fue de manera directa. Dios le dijo, vaya, que yo estaré. Pero hay algo que me encanta de David. David consultó al Señor. Hey, escúcheme, una de las atmósferas que tiene que aprender el profeta y el apóstol es consultarle a Dios por sus movimientos. Consultarle a Dios por cada movimiento. Miren, lo invito a traer palabra al África. Uy, nos invitaron, vamos. Ya le consultaste a Dios si es el tiempo, si es la hora. La Biblia nos dice en Primera de Crónicas que Dios tenía a unos hombres al lado de David llamados los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Escúcheme, el que Dios te abra puertas no significa que inmediatamente las vas a pasar. Hay puertas que tú tienes que preguntarle a Dios si son adecuadas, si es el tiempo, si es el momento, el tiempo exacto, el kairos de Dios revelado a ti para que tú no vayas y de pronto por querer ir en tu emoción resultes frustrado en un proceso